Bien, hermanos, bienvenidos a la segunda parte de esta lección titulada Puntos básicos de las verdades dispensacionales. Estamos apenas iniciando este recorrido a través de este tema muy importante que ya vimos en la lección anterior, que es un tema bíblico. La palabra de Dios nos habla de las dispensaciones. Entonces, vamos a ver un bosquejo para esta serie. En primer lugar, vamos a estar definiendo la palabra dispensación, la definición de dispensación. Vamos a ver su etimología. Colosenses 1, 25 al 29 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Recuerden, hermanos, que la palabra administración viene de una palabra griega que es oikonomía, que también se traduce como dispensación. En el versículo 25 vemos, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, hermanos, es la iglesia. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. En Efesios 1, 8 al 11 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí vemos la palabra dispensación, que también podría haber dicho en la administración o en el plan del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el versículo 10 vemos la palabra dispensación. ¿Cuál es la palabra griega? Vamos a verla en este momento. Dispensación, oikonomía, entre paréntesis. Oikonomía significa literalmente ley de la casa, regla o administración. Entonces tenemos la palabra griega oikonomía. Oikos quiere decir casa. Nomos, de donde se deriva nomía, quiere decir regla o ley. La palabra dispensación significa literalmente ley de la casa, regla o administración. Algunas personas dicen, es que la palabra dispensación no aparece en la Biblia. Claro, porque la palabra en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y en griego tenemos muchas veces la palabra oikonomía, pero se traduce a veces como administración, se traduce a veces como plan o se traduce como dispensación. Reglas de la casa, administración, eso significa literalmente la palabra dispensación que viene del griego oikonomía. Es importante que nosotros recordemos estas cosas, hermanos. Es muy importante. Y nosotros queremos ir más allá de ver nuestras Biblias en español y vamos a los términos griegos. Los términos griegos nos dan más luz, un campo de visión más amplio para entender una palabra.
La idea central de la palabra dispensación es manejar o administrar los asuntos de la casa. A ver, tenemos un ejemplo. Una mujer consigue trabajo en una casa. Su trabajo es hacer las cosas de la casa. Vamos a suponer que esta mujer se llama María. Y entonces esta mujer entra a trabajar a esa casa y sus patrones, los señores de la casa, le dan las reglas para trabajar. Quiero que vayan siguiendo esto en su mente. Le dicen a María, María, tú vas a empezar a trabajar en esta casa a las 5 de la mañana. Y no debes hacer el almuerzo temprano en la mañana para llevarlo al trabajo, porque vamos a almorzar en el trabajo o nosotros almorzamos en el trabajo. Así que tú, María, a las 5 de la mañana tienes que estar trabajando, preparándonos el desayuno, pero también nos vas a preparar el almuerzo, porque nos vamos después de desayunar y tenemos que llevar nuestro almuerzo al trabajo. Entonces, la familia se levanta y a las 6 de la mañana están desayunando. La familia desayuna y luego se van a su trabajo. Ya se llevan el almuerzo hecho. Regresan tarde del trabajo. La cena la hacen a las 7 de la noche. Y en el transcurso del día, María tiene que hacer la limpieza de la casa, lavar los platos que quedaron sucios del desayuno, asear todo lo que tiene que ver con la casa, lavar ropa de la familia, planchar quizás los uniformes de los niños para que vayan al día siguiente. Y María es una mujer muy responsable, pero por alguna razón ya no trabaja con esta familia y busca trabajo en otra casa. Y esta casa pertenece a una familia más rica, a una familia realmente adinerada. Y su patrona, su nueva patrona le dice, no, María, te voy a decir cuáles son tus responsabilidades. Y María dice, no, señora, yo ya sé lo que voy a hacer. Así que al día siguiente María se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que hacer el desayuno y tiene que hacer el almuerzo para que sus patrones se vayan al trabajo. Y María despierta a la familia a las 6 de la mañana, pero la familia no se levanta o ellos están enojados. Y le dicen, María, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos estás levantando tan temprano? Nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana. Nosotros desayunamos a las 9 de la mañana, no a las 6. Nosotros no llevamos almuerzo al trabajo. Es una familia con más dinero, se levantan más tarde, se van de la casa a las 10, a las 11 de la mañana. Así que su patrona le dice, María, tenemos que explicarte las reglas de esta casa. Ahora María entiende que las reglas no son las mismas de una casa a otra casa. De la misma manera, Dios tiene arreglos o administraciones diferentes administraciones para diferentes épocas o tiempos. Hay diferencias, hermanos, hoy en nuestro tiempo con respecto al pasado en la escritura y necesitamos entender bien estas diferentes administraciones que Dios ha puesto en diferentes épocas. Vamos a explicar entonces nuestro entendimiento de la palabra dispensación, tomando como base la etimología en el griego. Una definición concisa de la idea bíblica en cuanto a la dispensación puede ser
La dispensación es una economía distinguible en el trabajo propuesto por Dios. Estas son palabras de Charles Riley. La dispensación es una economía distinguible en el trabajo propuesto por Dios. La dispensación es una manera particular que Dios usa para administrar sus reglas sobre el mundo, a medida que Él obra de acuerdo a su propósito en la historia mundial. Esto es una definición de Renald Showers. La dispensación es una manera particular que Dios usa para administrar sus reglas sobre el mundo a medida que Él obra de acuerdo a su propósito en la historia mundial. Tomamos como definiciones muy correctas estas hechas tanto por Charles Riley como por Renald Showers. Ahora, es necesario que estas diferencias dispensacionales sean distinguidas para trazar correctamente la palabra de verdad. A medida que nosotros interpretemos consistentemente la Biblia, vamos a ver la unidad del plan de Dios para las épocas. Pero también vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, Mateo 10, 5 al 7 con Mateo 16, 15. Mateo 10, 5 al 7 dice así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estas instrucciones que Jesús da son muy claras. No hay que ser un doctor en teología para entender que Jesús limitó a los discípulos a dónde ir a predicar. ¿A quiénes está hablando Jesús aquí en este versículo o en estos versículos? Pues está hablando a los 12 discípulos. ¿A dónde los está enviando? ¿A todo el mundo? No. El versículo 6 dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde les dijo él que no fueran? A los gentiles y a los samaritanos. Entonces, ¿quién era el objetivo del mensaje? Eran los judíos. ¿Y cuál era el mensaje que iban a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio del reino el que debían predicar. La oferta del rey, del Mesías a Israel. Porque a la nación de Israel se le ha prometido un reino. Entonces aquí es muy claro. Jesús dice, miren, no vayan a todas partes. No vayan a los gentiles. No vayan allá. No vayan a los samaritanos. Solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo a la nación de Israel. Y lo que van a predicar es el reino, el evangelio del reino. Ahora veamos lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿quién está diciendo estas palabras en Marcos 16, 15? Es Jesús, el mismo que habló en Mateo 10, 5 al 7. ¿A quiénes les está hablando Jesús? A los discípulos, a los que les dijo en Mateo 10 que no fueran a todas partes. Ahora les está diciendo que vayan para todas partes, que vayan por todo el mundo. Obviamente, hermanos, en Mateo 10 tenemos que saber que entre los discípulos estaba Judas Iscariote. En Marcos 16, 15 ya no está Judas Iscariote. Entonces, ¿hay diferencias aquí? Sí. Hay diferencias en cuanto al auditorio o a la audiencia. En Mateo 10, 5 al 7, la audiencia eran solo los israelitas, pero en Marcos 16, 15 es todo el mundo. El blanco ya no es solamente Israel, es todo el mundo. ¿Qué van a predicar? El evangelio
En Marcos 16:15 dice, y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El evangelio de su muerte, sepultura y resurrección, que es muy diferente al evangelio del reino. Podríamos decir que en Marcos 16:15 Jesús los mandó a predicar el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. ¿Ven las diferencias, hermanos? El que está hablando es Jesús. ¿A quiénes les está hablando? A sus discípulos. Pero hay diferencias de a dónde ir y qué predicar. Sin embargo, hermanos, hay unidad en el plan de Dios para las épocas, a pesar de las diferencias que vemos acá. Hay diferencias dentro del plan soberano de Dios. La descripción de la dispensación, las características de una administración que vemos en Lucas 16:1-4. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Bueno, aquí vemos, hay dos partes. Una con autoridad y la otra con responsabilidades. El que tiene responsabilidades, hermanos, es el administrador o mayordomo. Y el que tiene autoridad es el amo, en este caso Dios. En la Biblia, una dispensación es un periodo de administración y el hombre tiene responsabilidades. Dios es el que da las responsabilidades y el hombre es el que debe cumplir con las responsabilidades. Entonces, hay responsabilidades específicas, las cuales han sido reveladas al administrador. Estas son las reglas de la casa. Fíjense que han sido reveladas al administrador. Entonces, cada dispensación, hermanos, cada dispensación ha traído nuevas revelaciones. Cosas que antes no se habían dicho, las vamos a ver en una dispensación y otra dispensación y otra dispensación. Hay cuentas que dar a la autoridad por parte del administrador. El administrador va a hacer una evaluación porque el mayordomo lo que tiene que hacer es cumplir con su responsabilidad y dar cuentas a la autoridad. Puede que haya un cambio en cualquier momento cuando la autoridad encuentra infidelidad en la administración existente. Esto quiere decir, hermanos, que Dios es soberano y que las bendiciones de Dios pueden terminar cuando el hombre falla. Esa es otra cosa que vamos a aprender. En cada dispensación, el hombre ha fallado a Dios. El hombre ha fallado, ha fracasado. Dios le ha dado responsabilidades al hombre y el hombre no las ha podido cumplir. Entonces hay un cambio de dispensación cuando Dios encuentra infidelidad en el hombre. Veamos ahora las características de la dispensación. Hay un pacto de regla en particular. A menudo la dispensación obtiene su nombre en relación a esto. En otras palabras, hay una nueva regla de vida. Hay una nueva economía. Algunos de los factores de una dispensación pueden continuar, pero siempre hay algo nuevo en cada dispensación. Hay reglas. Cada dispensación trae reglas nuevas. Hay responsabilidades en particular que deben llevarse a cabo.
Estas responsabilidades están directamente relacionadas con las reglas nuevas que se dan. Ya hemos visto antes, hermanos, que bajo la ley hay responsabilidades, que bajo la gracia hay responsabilidades. Hay nuevas revelaciones, en particular a las cuales responder. Esto es lo que les decía hace unos minutos. Hermanos, la Biblia no se escribió en un día. La Biblia se escribió en base a revelaciones específicas que fueron dadas a través de muchos años. Por eso podemos decir que la Biblia de Moisés era mucho más pequeña que la Biblia que nosotros tenemos ahora. La Biblia de Moisés solo tenía 5 libros. Los primeros 5 libros era todo. Hasta ahí Dios había revelado algo. Pero luego tenemos a David. Ya con David tenemos otros libros. Tenemos los Salmos, por ejemplo. Y tenemos el libro de Jueces. Y el libro de Josué. Y la historia de Ruth. La Biblia de David tuvo que haber sido un poco más grande. Y así, poco a poco, Dios ha venido dando revelaciones. Una cosa que debemos recordar, hermanos, es que la revelación de Dios es progresiva. Porque si nos vamos hasta Abraham, Abraham ni siquiera tuvo una Biblia. Él nunca supo que era una Biblia. Pero ya había revelaciones, solamente que estaban, la revelación es progresiva. Hay una prueba en particular para determinar la obediencia del hombre. Dios prueba al hombre en cada dispensación. Eso lo vamos a ver en todas las dispensaciones, que hay una prueba para determinar la obediencia del hombre hacia Dios. Hay un tiempo en particular dado para obedecer. Sin embargo, tenemos que notar la diferencia entre dispensación y era. Hermanos, a veces la gente piensa que, muchos creyentes piensan que la palabra dispensación es sinónimo de tiempo y no es así. Dispensación es administración, no significa tiempo. Por supuesto, cada dispensación se dio en un tiempo determinado. En algunos casos, un poco tiempo, en otros casos, mucho tiempo, pero no hagamos, hermanos, no hagamos de la palabra dispensación un sinónimo de tiempo. La dispensación es una regla de vida, es una administración que se enmarca en un tiempo. Sí, es verdad, pero no nos confundamos creyendo que la palabra dispensación tiene que ver con tiempo. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con administración, con reglas. Hay un fracaso en particular de parte del hombre. Siempre, en cada dispensación vamos a ver esto, el fracaso del hombre para cumplir con las responsabilidades que Dios le da. Hay un juicio en particular de parte de Dios. Cada dispensación, hermanos, termina con un juicio de parte de Dios. Entonces, estas son las características de una dispensación. A medida que consideramos estas características, vemos que cada dispensación es distinguible. Tenemos entonces nosotros un diagrama, ustedes lo tienen en su material, y ahí tenemos la división de las dispensaciones. Primero tenemos la eternidad pasada y luego tenemos la dispensación de la inocencia. No sabemos cuánto tiempo duró el hombre en ese estado de inocencia. Pudo haber sido varios días, pudo haber sido un poco más de una semana, pudo haber sido el mismo día, no lo sabemos. Pero vemos la dispensación de la inocencia. ¿Cómo terminó esa dispensación? Con el fracaso del hombre y la expulsión del huerto. Ese es el juicio. Esta dispensación terminó
con el juicio de Dios, expulsando al hombre del huerto. Luego tenemos la dispensación de la conciencia que duró aproximadamente 1550 años. El hombre fracasó una vez más y Dios envió el diluvio como juicio sobre toda aquella generación, pero preservó la vida de 8 personas, de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y luego comienza una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano, que duró unos 450 años. Estas no son fechas o no son cantidades de años exactas, son aproximadas. La dispensación del gobierno humano terminó cuando los hombres quisieron hacer una torre para escapar del juicio de Dios y Dios envió la confusión de lenguas como juicio. Hasta aquí, hermanos, hasta esta dispensación del gobierno humano, la historia está enfocada en los gentiles. No existe la nación de Israel. Israel no existe en la dispensación de la conciencia, no existe en la dispensación del gobierno humano. Y desde la dispensación de la inocencia hasta el gobierno humano tenemos los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Comenzando el capítulo 12, el enfoque deja de ser toda la humanidad y el enfoque es un hombre, es Abraham. Y aquí nace la nación de Israel. Y a esta dispensación le llamamos la dispensación de la promesa por las promesas que Dios hizo a Abraham. Pero también fracasó el hombre y por eso Dios envió su juicio y los mandó a Egipto. Después vemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel y comienza una nueva dispensación en el monte Sinaí, que es la dispensación de la ley, que duró aproximadamente 1500 años. Ahora ya tenemos 2000 años de historia en estas dos dispensaciones de la promesa y de la ley que abarcan la nación de Israel. Luego tenemos la cruz. Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y en Hechos capítulo 2 comienza la dispensación de la gracia. Esta dispensación es en la que nosotros estamos ahora. ¿Cuándo va a terminar esta dispensación? Termina con el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia viene el tiempo de juicio. El juicio es la semana 70 de Daniel o la tribulación de 7 años. Después de la tribulación, Cristo vuelve a la tierra y comienza la última dispensación, que es el reino. Ahora, en la dispensación de la gracia, el enfoque es la iglesia. A diferencia del enfoque que hay en la promesa y la ley, que es Israel, ahora el enfoque es la iglesia. Y en el reino milenial sobre la tierra, el enfoque será Israel y la iglesia. Pero al final del reino, Satanás engañará a las naciones y habrá un juicio final, que es el juicio del gran trono blanco, donde Satanás y sus ángeles serán juzgados y lanzados al lago de fuego, y luego los incrédulos también serán juzgados según sus obras y serán lanzados al lago de fuego. Y después de esto vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén en la eternidad futura. Hermanos, este diagrama representa en una manera sencilla el plan de Dios para las edades, comenzando desde la creación y terminando o llegando hasta la eternidad futura con otra creación, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. El crédito definido en el enfoque dispensacional de la Biblia. El dispensacionalismo reconoce la necesidad de las distinciones bíblicas. Por ejemplo, Israel y la iglesia,
Por ejemplo, la ley y la gracia. Por ejemplo, el rapto y la segunda venida de Cristo. Hermanos, estos temas tienen que distinguirse bíblicamente. Israel y la iglesia no son lo mismo, ya lo vimos. Vimos muchas razones, 30 razones bíblicas para distinguir que Israel no es lo mismo que la iglesia. La ley y la gracia deben distinguirse. De lo contrario, vamos a terminar mezclando la ley con la gracia en la iglesia. El rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos que forman parte de lo que le llamamos la segunda venida, pero que comienza con el rapto de la iglesia. Y son muy distinguibles en las escrituras. El dispensacionalismo reconoce que la revelación bíblica progresiva es un hecho. La revelación bíblica progresiva es un hecho. Hebreos 1, versículos 1 al 2, nos enseña que Dios habló antes y ahora en este tiempo está hablando de otra manera. En el pasado Dios habló de una manera, o mejor dicho, de varias maneras, pero ahora no se está hablando de otra manera. Por eso debemos hacer diferencias en las dispensaciones. Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 16, 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Saben que eso ya se cumplió? Se cumplió en Hechos. Y luego dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, eso ya se cumplió en el libro de Hechos y en las cartas apostólicas. Toda la revelación que Jesús dijo, todo ya el Señor lo reveló a ellos, a los apóstoles, para escribir la palabra para nosotros. Entonces, queridos hermanos, es importante hacer estas diferencias. El dispensacionalismo reconoce la inspiración de las escrituras y se basa en la interpretación bíblica literal, gramatical e histórica. Eso fue lo que estuvimos viendo en nuestra lección anterior. Nosotros reconocemos la inspiración de las escrituras y nos basamos en la interpretación bíblica literal. La Biblia se debe entender así como está escrita. La interpretación bíblica gramatical quiere decir que observamos cada palabra para determinar qué es gramaticalmente hablando, y también la interpretación histórica. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que la escritura es inspirada por Dios, claro que sí, y toda ella es útil.
Ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Esto es importante porque los que no creen en las dispensaciones dicen, los dispensacionalistas no creen que toda la escritura es inspirada por Dios. Claro que lo creemos. Creemos que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y que hay mucho de valioso al estudiar el Antiguo Testamento, pero no aplicamos las cosas del Antiguo Testamento a la iglesia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los hijos desobedientes, los hijos rebeldes, debían ser matados. ¿Lo hacemos ahora? No, porque entendemos que eso fue en una dispensación diferente, hermanos. ¿Qué haría ustedes si en la iglesia descubren que un hermano está en adulterio? ¿Vamos a aplicar el Antiguo Testamento y lo vamos a matar? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? Si eso está en la Biblia. Si la Biblia dice que hay que matar a los adúlteros. Ah, sí, la Biblia lo dice, pero estamos entendidos y somos claros que eso fue en otra dispensación y que esa dispensación era solo para la nación de Israel, no para la iglesia. Pero claro que creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es importante recordar esto. Cuando el sentido común de las escrituras tiene buen sentido, no busque otro sentido. Cuando el sentido común de las escrituras no tiene buen sentido común, debe ser porque es figurativo o simbólico. Vamos a ver algunos casos. Dice Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ahora, hagamos aquí una pausa. Dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea. ¿Cómo debemos entender aquí la palabra mar? ¿Como algo espiritual? No, hermanos. En realidad no era un mar. Era la costumbre llamarle mar, pero era un lago. Pero un lago enorme, tan grande que ellos le llamaban mar. Pero era una gran masa de agua. Y dice que ahí estaban Simón y Andrés. Echaban la red en el mar. ¿Esto quiere decir que ellos estaban predicando el evangelio? No, estaban pescando. ¿Y qué clase de peces pescaban? Pues los que están en el mar, los que están en el agua. Ahora miren el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo debe entenderse esto? ¿Tiene lógica, hermanos, andar tirando una red a la gente? ¿Puede usted tomar una red para pescar e ir al mercado, ir a la plaza, ir al parque y tirar la red? No, 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 no. Aquí Jesús está hablando en sentido figurado. Pescadores de hombres. Lo que estaba diciendo Jesús es, ustedes ya no van a pescar peces, pero quiero que vayan conmigo y prediquen y pesquen hombres, pero es en un sentido figurado. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso de ser pescadores de hombres no debe entenderse literalmente porque no tiene sentido común. Entonces debemos entenderlo en un sentido figurado. Salmo 91, 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, Dios tiene plumas. Dios tiene alas. Esto es un sentido figurado para hablar de la protección que Dios nos da. Pero aquí no debemos entenderlo en un sentido literal. Bueno, Dios tiene plumas. ¿De qué color serán esas plumas? No. La ilustración es de una gallina que está cuidando a sus polluelos. En un sentido figurado, Dios es así. En un sentido figurado. Dios no es una gallina. No tiene plumas. Pero es un sentido figurado.
Esto no tiene sentido común si lo llegáramos a entender literalmente. Entonces se debe entender en sentido figurado. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. ¿Jesús era una puerta? Sí, aquí dice, yo soy la puerta. Pero hermanos, esto es una metáfora. Esto se llama metáfora. Es una analogía. Jesús no era una puerta en un sentido literal. Aquí no debemos entender el pasaje literalmente, sino figuradamente. Y es claro, hermanos, si no tiene sentido común, no estemos intentando hallar otro sentido. Veámoslo entonces en un sentido figurado o simbólico. El dispensacionalismo reconoce que la corriente de la historia de la humanidad apunta hacia la gloria de Dios y tiene una perspectiva optimista hacia el futuro. Esto contrasta con la teología del pacto. La historia de la humanidad apunta hacia la gloria de Dios. Un no dispensacionalista que cree en la teología del reemplazo o del pacto, cree que la historia de la humanidad y el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Pero el problema es que si todo esto apuntara a la salvación del hombre, entonces todo estaría centrado alrededor del hombre. Hay dos problemas con esto. Dios tiene un plan para, por ejemplo, los ángeles. Sí, Dios tiene un plan para los ángeles. ¿Hay un fin para nuestra historia climática, hermanos? ¿Si todo el propósito es la salvación del hombre? No. Bajo el dispensacionalismo, la gloria de Dios es el tema central de la historia. Más allá de la salvación del hombre, más allá del plan para los ángeles, más allá del calentamiento global y cualquier otra cosa, todo apunta a la gloria de Dios. Aún nuestra salvación es para la gloria de Dios. Me gusta este pasaje. Lo aprendí cantándolo hace quizás unos 25 años. Primera de Timoteo 1:7. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo aprendí hace muchos años, como les digo, como un canto. Y luego me di cuenta que era 1 Timoteo 1:17, hace muchos años, hermano. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo nos lleva hacia dar gloria a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El dispensacionalismo nos hace recordar a nosotros los creyentes que vivimos en tiempos de bendiciones sin paralelos. Efesios 1:3 nos recuerda, hermanos, que nosotros vivimos en un tiempo en que hemos recibido todas las bendiciones de Dios. Bendiciones como no las tuvieron nunca ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni Enoc, ni Noé, ni los profetas. Nosotros vivimos en un tiempo, en la dispensación de la gracia, que hemos recibido todas las bendiciones de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos bendiciones al máximo en esta dispensación de la gracia que nunca tuvieron antes otros. Aún en los mejores días del reino futuro que viene, no habrá estas bendiciones.
Ahora, el criticismo directo hacia el enfoque dispensacional en la Biblia. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, hermano, vamos a ver las críticas que se hacen hacia el estudio de las dispensaciones. No les extrañe que cuando ustedes hablen de las dispensaciones, alguien se ría de ustedes, alguien se burle de ustedes, alguien les diga, ah, vos sos dispensacionalista, y empiecen como, yo he visto eso, que se burlan. ¿Cuáles son algunas de estas críticas? El dispensacionalismo es algo que comenzó a desarrollarse recientemente. La respuesta, el enfoque dispensacional en cuanto al entendimiento de la Biblia ha estado presente por medio de varios maestros de la Biblia a lo largo de los siglos. Acabamos de estar leyendo la carta a los Colosenses y luego la carta a los Efesios. ¿Y quién habla de las dispensaciones? El apóstol Pablo. Él es el primero. Y lo menciona en Gálatas 4, 4 al 5. Tenemos a Agustín en los 400. Él dijo, si distinguimos bien las dispensaciones, la escritura tendrá sentido. John Edwards, Pierre Poiret, Isaac Watts, John Darby, James Brooks, C.E. Scofield, entre otros. ¿Es algo reciente? No, no es algo reciente. Ahora, hay dos grandes teologías principales, hermanos. La teología dispensacionalista y la teología del reemplazo o del pacto. Y hermanos, cada estudiante de la Biblia estará en una o en otra teología. En los círculos de la teología del pacto critican a los dispensacionalistas porque dicen es que las dispensaciones es un tema que ni siquiera está en la Biblia, es reciente, pero no es verdad. ¿Saben que John Darby, el número 6 de esta lista, un inglés, organizó el estudio del dispensacionalismo y se le llama el padre del dispensacionalismo, pero lo hizo en la Biblia? Scofield hizo un estudio del dispensacionalismo en la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, pero vamos más atrás y vemos que Pablo habla de las dispensaciones. Entonces no puede ser reciente. Veamos otra acusación. El dispensacionalismo enseña varios caminos para la salvación. La respuesta, el verdadero dispensacionalista cree que la salvación es siempre solo por fe en Cristo solamente en cada dispensación. Los que no entienden las dispensaciones creen que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos de una manera y la gente de la iglesia hoy en día es salva de otra manera. Pero eso no es cierto. Somos salvos por medio de la fe sola en Cristo solamente. Nunca la salvación en ninguna dispensación ha sido de otra manera, sino solo por fe y solo por medio de Jesucristo. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Este principio de solo por fe en Cristo solamente traspasa todas las dispensaciones. Nadie ha sido salvo de otra manera si no es por medio de la fe en Cristo solamente. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel, y le llama justo. Lo vemos en la dispensación de la conciencia. Romanos 4:1 al 5, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia en la dispensación de la promesa. Romanos 4:6 al 8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, esto es en la dispensación de la ley. Hechos 16:30 al 31, Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuándo se dijo esto? En la dispensación de la gracia. Queridos hermanos, no es verdad
que en el Antiguo Testamento la gente fue salva de un modo y ahora en el tiempo de la iglesia la gente es salva de otro modo. La salvación ha sido y será siempre por medio de la fe. No hay otra manera de ser salvo. Pero la fe debe estar depositada en Jesucristo. Aún aquellos como Abraham, como Abel y como David, que no tenían toda la revelación que tenemos nosotros ahora, ellos también fueron salvos por la fe. Lo hicieron por la fe como viendo al invisible, dice Hebreos en cuanto a Abraham. Viendo a Cristo hacia el futuro. Cada vez que ellos ofrecían sacrificios, Abel ofreció un sacrificio y ese sacrificio era una figura de Cristo. Abraham creyó a Dios y fue suficiente. Le fue contado por justicia. David decía que el hombre es bienaventurado, aquel hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, o sea, solamente por la fe. Cada uno de ellos en una dispensación diferente fue salvo por medio de la fe. Hay otra acusación que se hace al dispensacionalismo. El dispensacionalismo desmiembra la Biblia, o sea, la parte en pedazos. La respuesta, el dispensacionalismo verdadero siempre mantiene la unidad de la Biblia, mientras que reconoce sus distinciones. Sí, la Biblia nosotros mantenemos la unidad de la Biblia, pero también entendemos que hay diferencias y distinciones en las dispensaciones. Veamos entonces la introducción que hace Scofield cuando considera la unidad de las Escrituras. Esto es tomado de la Biblia de estudio de Scofield. Se hace distinción entre las diferentes dispensaciones, mostrando a la vez el orden majestuoso y progresivo de los métodos empleados por Dios al tratar con la humanidad. El propósito creciente que se manifiesta por todas las edades y las une desde el principio de la vida humana hasta el fin de la eternidad. Hermanos, también vemos un principio transdispensacional, que sería: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, estos principios son verdades que atraviesan todas las dispensaciones. Otra acusación: el dispensacionalismo es divisivo. La respuesta: aunque el dispensacionalismo verdadero trata de no ser divisivo, no puede tratar las verdades bíblicas que se encuentran claramente reveladas en las Escrituras como que no son importantes o esenciales. Hermanos, ¿han escuchado a alguien decir: esta doctrina realmente no es importante? Algunos dicen, no vale la pena, hermanos, que nos dividamos por doctrina. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que algunos dicen, lo importante no es la doctrina, sino que estemos juntos? Yo escuchaba hace muchos años que había un ministerio en El Salvador, en mi país, y el lema era este: no hablamos de doctrina. Supuestamente era un ministerio de pastores de diferentes denominaciones. Había bautistas, centroamericanos, asambleas de Dios y de muchas otras iglesias. ¿Y cuál era el lema? El lema era: no hablamos de doctrina. Entonces, ¿de qué hablaban? Pues quizás de fútbol, no sé, quizás de cómo reparar un vehículo. Pero se supone que los pastores deben hablar doctrina, pero algunos dicen, no, la doctrina no es importante. ¿Cómo reaccionaría Pablo? ¿Pueden imaginar a Pablo sentado con algunos líderes religiosos diciéndole a él que no eran importantes las doctrinas? O Pablo se hubiera levantado y no sé qué les hubiera dicho. Dice, hermanos,
Bueno, vemos aquí el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no es ecuménico. No queremos sacrificar la doctrina por mantener una unidad falsa. El ecumenismo es el esfuerzo satánico. Es un intento satánico de unir a todas las religiones en una sola, porque Satanás sabe que en el futuro habrá una sola iglesia mundial satánica. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender por la fe significa la fe que hemos recibido, que nos ha sido dada a nosotros. Hermanos, es una referencia a toda la escritura y a toda la verdad de la Biblia. Debemos contender por la Biblia. Algunos dicen, bueno, eso del rapto y eso del milenio y de ser salvo por fe, eso no es importante. No es necesario que estemos de acuerdo en eso. ¿Podemos estar juntos? Pues no, hermanos, no podemos estar juntos. No queremos dividir a nadie. No queremos ser acusados de que dividimos o que causamos divisiones. Pero la doctrina nos divide muchas veces. Y no debe sacrificarse la doctrina. Y quizá alguien va a llegar a ustedes y les va a ofrecer dinero a cambio de cambiar, o valga la redundancia, la doctrina, a cambio de comenzar a enseñar otras cosas. Hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe. Segunda de Timoteo 2:14-21 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren, hermanos, que aquí Pablo menciona a dos hombres, Himeneo y Fileto. ¿Y por qué los menciona? Porque se desviaron de la verdad. ¿En qué se desviaron de la verdad? ¿En qué doctrina? En la doctrina de la resurrección. Pablo está contendiendo por la fe en esta área. Como dispensacionalistas, no creemos que algunas partes de la escritura no son importantes. Lo que creemos es que todas las escrituras fueron escritas para nosotros, pero no todo fue escrito a nosotros. Espero que podamos seguir estudiando y avanzando más en este tema de las dispensaciones. Que el Señor les bendiga.